Queridos hermanos, nos encontramos estudiando el capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y bueno, me gusta siempre recordar a qué nos referimos con credos y confesiones. ¿Qué es una confesión? No sé si alguno me pueda refrescar la memoria. Bueno, entonces tenemos que una confesión es un documento que resume nuestra comprensión de las Escrituras. Y hay que decirlo que es un documento falible. Eso es lo que debemos tener presente cuando hablamos de confesiones. Ese librito fue redactado en el año de 1677, fue publicado en 1689 y consta de 32 artículos. De esos 32 artículos hemos agotado el capítulo 1, que es ¿cuál? ¿Cuál es el tema del capítulo 1? Las Sagradas Escrituras, muy bien, hermana. Y el capítulo 2 sería de Dios y la Santa Trinidad. En esta ocasión nos encontramos estudiando el capítulo 26, que habla puntualmente de la doctrina de la Iglesia. ¿Qué creemos acerca de ella y qué dice la Biblia respecto a ella? Entonces, hemos estudiado hasta ahora dos párrafos. Estudiamos el párrafo 1, que básicamente nos habla de ¿qué? De la Iglesia universal o Iglesia invisible, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Iglesia invisible, ¿a qué nos estamos refiriendo? Exacto. Todos los creyentes que han creído en Jesús, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Eso es Iglesia invisible. En la clase pasada, nuestro hermano Marcos estuvo estudiando el párrafo 2, que sería lo contrario, o por llamarlo de alguna manera, de el aspecto de la iglesia. ¿De qué habló nuestro hermano? ¿Cuál fue el tema? La iglesia visible. Y la iglesia visible es básicamente ¿qué? La iglesia local. Ok. Entonces, nuestro hermano nos hablaba que una iglesia visible son aquellos que públicamente profesan su fe, que más viven en obediencia al Evangelio y reflejan una vida coherente con su confesión. Ok, entonces eso es básicamente una iglesia visible. Una iglesia visible puede estar conformada por no creyentes. ¿Sí? Sí, claro. Porque la iglesia visible son aquellos que públicamente evidencian fe en el Señor. Y puede haber uno que otro por ahí engañado que, que crea que es iglesia del Señor, pero en su corazón no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo. Entonces, la iglesia visible es lo que vemos, es los que públicamente se identifican como cristianos. Y de hecho creo que los hermanos que redactaron la confesión fueron muy cuidadosos. Dice, todos en todo el mundo que profesan fe en el Evangelio, hay muchas personas que realmente no tienen una fe genuina en Jesucristo, que profesan fe en Cristo, al menos públicamente, de una manera nominal. Que no destruyen su propia confesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Hay personas que no cometen pecados escandalosos precisamente porque se identifican con un cuerpo local de creyentes. Son aquellos que no destruyen su profesión de fe. Entonces, la iglesia visible es básicamente la que se identifica públicamente como la iglesia de Cristo. En contraste, la iglesia invisible son todos los verdaderos creyentes que han existido en todas las etapas de la historia. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente un recorderis de lo que vimos o lo hemos visto hasta ahora del capítulo 26. ¿De qué habla el párrafo 1? ¿Quién me recuerda?
Iglesia, ok. Y párrafo 2 y el 3 es lo que vamos a estudiar ahora en esta mañana. ¿Ok? Entonces, para ello yo le pido, por favor, vamos a leer en Primera de Corintios, vamos a seguir meditando en el pasaje que nuestro hermano Marcos estuvo meditando. ¿Perdón? No. ¿Cuál tarea? Ah, bueno, voy a investigar. Bueno, vamos a leer el pasaje. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, ya creo que más o menos sé por dónde va la tarea. Ok. Entonces, mis amados, vamos a hablar en esta mañana acerca de la perpetuidad de la iglesia. Entonces tenemos ya un bosquejo armado del capítulo 26. Tendríamos como que el punto 1, iglesia invisible, punto 2, iglesia visible y punto 3, la perpetuidad de la iglesia. Y ante ello podemos decir que toda institución humana está supuesta a desaparecer. Todas las instituciones humanas están sujetas a superar los embates del tiempo, de las circunstancias que les son contrarias. Un ejemplo de ello podría ser el Imperio Romano. Dicen los historiadores que el Imperio Romano se levantó alrededor del año 750 a.C. y cayó en 1453, más de 2000 años de historia. Pero finalmente cayó el Imperio Romano, dejó de existir. Pero cuando hablamos de la iglesia del Señor, sobre ella reposa una sólida promesa, una que es imposible que no se cumpla. Yo le pido por favor, mi hermano Ángel, si le es posible, vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 16, verso 18. Un pasaje que ha sido fuente de debate, pero que no nos vamos a centrar en el debate como tal, sino en lo que está diciendo respecto a la perpetuidad de la iglesia. Hermano, por favor, ayúdenos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, este pasaje está dando testimonio acerca de, como hemos hablado, de la perpetuidad de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablamos de su condición indestructible y de su segura permanencia. No sé si de pronto estamos familiarizados con la figura que utiliza el Señor ahí en ese pasaje. Tendemos a pensar de la iglesia como que la iglesia resistirá el ataque del enemigo y aunque el ataque sea fuerte, ella no caerá. Pero esa no es la figura que se muestra en el pasaje. Es lo contrario. Cristo está diciendo que las puertas del Hades no se mantendrían en pie ante la presión o el ataque de la iglesia. De pronto esta figura no se nos es tan familiar, la figura de las puertas del Hades, porque en nuestra contemporaneidad no se utiliza. Pero exhibir las puertas de una ciudad era una manera de proclamar victoria sobre ella, de proclamar dominio, de proclamar de que pudieron someter a esa ciudad. Entonces lo que está diciendo es, las puertas del Hades no se van a mantener en pie, que la iglesia iba a exhibir las puertas del reino de las tinieblas, proclamando su victoria. Y esto es lo que Cristo está diciendo. No es una iglesia servil ahí que está aguantando. No, es todo lo contrario. El Hades retrocedería ante el avance de ella. Esto es lo que nos dice el pasaje. Nos habla de la perpetuidad de la iglesia, de su condición de indestructible y de su segura permanencia. Recuerdo en alguna ocasión que el filósofo Voltaire
decía que dentro de 200 años, pues la iglesia sería la cristiandad sería un recuerdo. Y bueno, afortunadamente el que se convirtió en un recuerdo fue él, y la iglesia todavía existe y crece y se extiende en muchos lugares. ¿Por qué? No es algo que dependa del carácter de los seres humanos, ya que los seres humanos son volubles, y si dependiera de los seres humanos, pues pasara como pasó con el Imperio Romano, que tras de 2000 años de historia simplemente dejó de existir. Y fue el imperio más formidable que ha existido en todos los tiempos. Ningún imperio lo ha igualado en poder y en fuerza y en organización. Así que, mis amados, para esta mañana estaremos considerando este tema en nuestro estudio de la doctrina de la Iglesia. Estaremos viendo cómo se aplica esta promesa de Cristo tanto en la totalidad de los salvos, lo que conocemos como Iglesia invisible, y también a los santos reunidos en un lugar puntual, ya que la promesa no se aplica de la misma manera. Entonces, aquí dice que debo preguntar qué es la iglesia invisible, pero ya no lo voy a hacer porque creo que ya todos entendemos a qué se refiere cuando hablamos de iglesia invisible. Así que voy a saltarme esa parte y voy a pasar puntualmente a leer el párrafo 3. Le pido por favor al hermano que nos ayude. Vamos a leer el párrafo 3. Si lo puede leer, por favor hágalo. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Ok, este párrafo es un poco extraño en cuanto a su contenido, entendiendo que estamos hablando de la perpetuidad de la iglesia. Y solo podríamos entenderlo cuando tenemos en cuenta las verdades señaladas antes. Entendiendo que iglesia visible e invisible son aspectos de un mismo concepto. Hablamos que la iglesia se manifiesta visualmente en lo que entendemos como iglesia visible. Vamos a abordar este tema desde dos encabezados. Si usted puede anotar, puede hacerlo en este momento. Vamos a hablar número 1 de la fragilidad de la iglesia local. Ese será nuestro primer punto. Y seguidamente estaremos hablando de la perpetuidad de la iglesia universal. Número 1, la fragilidad de la iglesia local. Y número 2, la perpetuidad de la iglesia universal. Así que hablemos de lo primero, hablemos de la fragilidad de la iglesia. Y es bueno que describamos en qué consiste esto de fragilidad. Y creo que es provechoso para nuestro estudio en que meditemos exactamente a qué se refiere esto. La promesa nos está diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Sin embargo, nosotros vemos muchas iglesias locales que hoy aparecen y mañana simplemente dejan de existir. Por eso hablé al inicio de que debemos entender cómo se aplica esta promesa a la iglesia. Y el hecho de que todos los días muchas iglesias o congregaciones cierren sus puertas, esto no quiere decir que Cristo se haya equivocado o peor aún que haya mentido, sino que tendemos a mal aplicar esa promesa a la iglesia. Entonces podemos empezar señalando que las iglesias locales son frágiles. Puede que no sea una novedad teológica, puede que no le esté transmitiendo algo nuevo, pero es una realidad que debemos reconocer en todo momento. Las iglesias locales son débiles. En el Nuevo Testamento vemos que el llamado constante que hacen los escritores es a reconocer la fragilidad de la iglesia.
tenemos que el apóstol Pablo escribe varias cartas y en muchas de ellas reconoce que las iglesias en efecto son frágiles, están sujetas a pecados. Entonces, dentro de ese primer punto que es la fragilidad de la iglesia, vamos a abrir un tópico que llamaremos de esta manera: las iglesias pueden pecar. Las iglesias pueden pecar. Entonces, cuando hablamos de que las iglesias pueden pecar y vamos a la escritura, ¿cuál sería el mejor ejemplo de iglesias locales que pueden pecar? No sé si alguno de ustedes me podría recordar un poco o traer a memoria un ejemplo de una iglesia local que se caracterizaba por eso. La iglesia de los Corintios. Es una iglesia que curiosamente es el pasaje con que abrimos este estudio, pero vemos que es una iglesia que tiene mucha fragilidad. Su fragilidad es muy evidente. Pablo le escribe 2 cartas, se habla de una tercera carta que no aparece en el canon. Entendemos que Clemente, un padre apostólico, escribió una carta a los corintios para exhortarlos y esto no es otra cosa que una evidencia de la fragilidad de esta iglesia. Sin embargo, vemos que el apóstol los llama hermanos. Así los llama el apóstol Pablo en muchas ocasiones. Y vemos que en la iglesia vemos muchas señales o muchas referencias a que estamos frente a creyentes genuinos, no obstante, creyentes que están sujetos a fragilidad. Los creyentes pueden pecar, los verdaderos creyentes pueden pecar. Yo quiero hacer un ejercicio, hay aquí varios pasajes que quiero que por favor los leamos. Quiero que alguno me colabore con 1 de Corintios capítulo 1, verso 11. Ese es el primer pasaje que vamos a estar leyendo. Luego vamos a leer 1 de Corintios capítulo 5, verso 1. Luego leeremos 1 de Corintios capítulo 6, versículos 5 al 6. ¿Quién lee 1 de Corintios 1, 11? El hermano. ¿Quién lee 1 de Corintios capítulo 5, verso 1? La hermana. ¿Quién lee 1 de Corintios capítulo 6, versículos 5 al 6? El hermano. Y 1 de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 19. La hermana. Ok, listo, vamos a leer el primero. 1 de Corintios 1, 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, está muy claro. Estamos hablando apenas de el 11º versículo de la carta. O sea, ya entrando, Pablo le está diciendo, entre ustedes hay disensiones. Y sabemos que en los frutos de la carne que habla Gálatas, las contiendas, las disensiones son una evidencia de la naturaleza caída. Y Pablo le está diciendo, hermanos, he sido informados, de hecho dice, hermanos míos, he sido informados por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Entonces, ¿qué mejor muestra de inmadurez espiritual el hecho de que exista contiendas entre los miembros de una iglesia? Entonces, ya hay un punto menos para los hermanos de Corinto. Vamos a leer entonces 1 de Corintios 5:1. Bueno, entonces en la iglesia de Corinto no solamente habían contiendas, habían casos de fornicación. Y casos de fornicación no cualquiera. Un caso que es censurado hasta por los mismos inconversos. Estamos hablando de un tipo particular de incesto, algo que los incrédulos son cuidadosos en no practicar, que lo censuran. Entonces ya aquí estamos hablando ya de, como diríamos aquí en la costa, de ligas mayores en temas de casos de inmoralidad sexual. Vamos a leer entonces 1 de Corintios 11, 17 al 19. Sí.
Ok, listo. Entonces hablamos de contiendas, hablamos de fornicación y hablamos de divisiones, o dicho de otra manera, de sectarismo. Algunos decían, bueno, realmente yo soy un seguidor de Pablo, otros que eran seguidores de Apolos, entre otros maestros. Y realmente era una conducta muy inmadura porque tanto Apolos como Pablo eran servidores de Cristo. No tiene mucho sentido gloriarse en los hombres. Es como yo decir, yo soy seguidor de el pastor o el telepredicador tal, fulanito de tal, el hermano se identifica más con cierto hermano que predica muy bien. Y realmente es algo absurdo porque ambos sirven a Cristo. No tiene mucho sentido gloriarse en los hombres. De hecho, entre líneas se puede leer la inmadurez de los hermanos que estaban creando sectarismo dentro de la iglesia. Y finalmente vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 al 6. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni alguno que pueda buscar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los ustedes. Exacto, entonces hablamos de contiendas, hablamos de casos de fornicación, hablamos de sectarismo y hablamos de negligencia en cuanto a los procesos disciplinarios de la iglesia. Este hermano que había pecado, la iglesia no lo había censurado como tenía que hacerlo, entonces fueron negligentes en cuanto a esto. Y entonces vemos aquí otro pecado. Entonces vemos que en la iglesia de Corinto había situaciones que nos permiten ver de que las iglesias locales pueden pecar. Tenemos un ejemplo claro en las escrituras que quedó para memoria para que nosotros podamos aprender de ello. Podríamos citar otros ejemplos, por ejemplo, cuando leemos los dos primeros, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, aunque se resaltan muchas virtudes de las iglesias, hablamos de 7 iglesias, vemos que también el Señor cuestiona muchas cosas. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso le dice, has dejado tu primer amor. Sí, hay muchas cosas loables en ti, pero te has vuelto mecánica, simplemente haces las cosas por hacerlas, no hay pasión en ti por buscarme, por servirme, y eso es cuestionado. Vemos a la iglesia de Sardis, que es duramente increpada por el Señor. Vemos a las iglesias de Pérgamo, y en fin, vemos muchas conductas que el Señor cuestiona. Lamentablemente, mis queridos hermanos, el Señor tuvo que cumplir su promesa de quitar el candelero de muchas de ellas porque se negaron a arrepentirse, a apartarse de sus malas obras. Y esa es la sentencia. Si no te arrepientes, vendré a ti y pelearé contra ti. Y creo que para una iglesia local, creo que no puede haber un juicio más terrible que convertirse en enemigos del Señor. Mis amados, vemos en estos textos que las iglesias locales pueden pecar, pueden abrirle la puerta al pecado. Y es posible que por causa de ese pecado no arrepentido, simplemente dejen de existir. Y esta afirmación deja ver de que no toda organización, no todo grupo se le puede llamar iglesia. Y el párrafo que estuvo leyendo nuestro hermano nos dice que iglesias que se degradan tanto se convierten en ¿qué? Sinagogas de Satanás. Es una palabra que es extraída del ritualismo judío para decir que son simplemente, sinagoga significa congregación, son simplemente congregaciones de Satanás. O sea, podría existir una peor denominación para una iglesia, algo que se entiende que en teoría se reúne para adorar a Dios,
que diga, el Señor diga, ustedes se reúnen es para adorar a Satanás. Realmente son palabras muy fuertes por parte del Señor. Pero en medio de la rigurosidad del Señor, creo que podemos aprender mucho, podemos aprender de las experiencias de esas iglesias y nosotros tratar de no cometer esos mismos errores. No es coincidencia que todas esas experiencias hayan quedado plasmadas en las escrituras. Entonces, todos los versos que hemos leído sustentan esta tesis. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. ¿Ok? Entonces, hemos hablado de que las iglesias pueden pecar. Entonces, dentro de ese primer punto que hemos llamado ¿cómo? Vamos a hablar de un segundo tópico y es que las iglesias pueden apostatar. ¿Ok? Entonces ese será el segundo subpunto del primer punto. Espero que no se vaya a enredar. Esta es la segunda manera como las iglesias muestran su debilidad. ¿Qué es apostatar? ¿Alguno de ustedes está familiarizado con esta expresión? ¿Cuándo se dice que alguien ha apostatado de la fe? Cuando, adelante. Exacto. Apostatar es irse en contra de la verdad, sea porque lo confieses, porque abiertamente reniegues de la fe, o con tus obras públicamente y sin escrúpulo alguno hagas aquello que antes reconocías como malo, algo que antes censuraba. Por eso cuando alguien se aparta y vuelve a sus antiguos pecados, se dice que esa persona está apostatando. Y la apostasía es un pecado eh, muy, eh, muy censurado en las escrituras. De hecho, tanto así que el autor a los Hebreos dice que es imposible que los que alguna vez gustaron de los poderes del siglo venidero, que, que gustaron de la presencia del Señor, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Entonces la apostasía es una condición muy seria. Son pecados ya mayores, son pecados a los cuales la Biblia está diciendo que no hay una oportunidad de arrepentimiento. La puerta del arrepentimiento para la vida cristiana es el arrepentimiento, valga la redundancia. Entonces, si no hay arrepentimiento, entonces, ¿cómo podría haber restauración? Entonces, hago esta introducción para entender de qué estamos hablando. Las iglesias locales pueden apostatar. En otras palabras, las iglesias locales pueden irse en contra de la verdad, pueden renegar de, de aquello que predicaban, pueden hablar cosas terribles contra el Señor o simplemente en sus obras pueden hacer cosas que antes censuraban. Eso es apostatar, apartarse de la verdad e irse en contra de ella. Entonces, recordemos un caso particular. Entendemos que en el libro de Apocalipsis el Señor exhorta a la iglesia de Pérgamo con respecto al pecado de abrazar a algunos que enseñaban falsa doctrina en medio de esa iglesia. La advertencia del Señor es que si ellos no se arrepentían de haber abrazado a esos enemigos, a esos falsos maestros en el seno de la iglesia, Él mismo vendría a combatir en contra de ellos. Así que estamos diciendo que esta iglesia corría el peligro de convertirse en adversario del Señor. Así que vamos a leerlo. Vamos a leer, querido hermano, Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 16. No sé si el hermano Ángel nos colabora con la lectura. Apocalipsis 2, verso 12 al 16. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, y dice: Yo conozco tus obras y los demoras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, los demora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba
comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Listo, entonces estamos viendo una situación bastante compleja. Vemos que en la iglesia hay hermanos que retienen la doctrina de Balaam. Recordemos que cuando vamos al Antiguo Testamento, Balaam lo que hacía era incentivar a las personas a prostituirse con las prostitutas sagradas, entre comillas, y a ofrecer sacrificios a ídolos, a adorarlos, básicamente. Entonces el Señor está diciendo, obviamente, históricamente, la posición de Balaam es anacrónica porque Balaam había muerto hace muchos años, había desaparecido de la escena. Sin embargo, lo que el Señor está diciendo es que la situación que está viviendo la iglesia de Pérgamo es similar y se puede entender al estudiar la situación de el profeta Balaam y en el libro de Deuteronomio. Entonces entendemos que la iglesia, haciendo un poco de análisis, la iglesia, habían hermanos que incentivaban a otros hermanos a ofrecer sacrificio a los ídolos, a cometer inmoralidad sexual. Estamos hablando de cosas terribles, de pecados fuertes y algo que se había normalizado dentro de la iglesia. Las personas venían, participaban del culto público, participaban del sacramento, de la cena del Señor, adoraban, escuchaban la palabra, pero después consideraban que no estaba mal adorar a los ídolos romanos, ofrecerles, no sé, incienso de vez en cuando, acostarse con las prostitutas del templo, si era el caso. No veían esa contradicción. ¿Por qué? Porque es que entre los romanos, entre la cultura griega, no era censurable el ofrecer adoración a diferentes ídolos. Realmente el politeísmo estaba muy normalizado. En este caso el Señor les está diciendo que ellos no podían normalizar dentro de la iglesia el hecho de tener comunión con Cristo y tener comunión con los ídolos al mismo tiempo. No era algo a lo cual la iglesia estaba siendo atacada, era que estaban normalizados desde dentro de la iglesia. Había personas que enseñaban eso como una conducta normal y aceptable. De hecho, también se habla de un caso de que también se habla en el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es la doctrina de los nicolaitas. No sabemos exactamente a qué se refiere, presumiblemente se refiera también a ofrecer sacrificios a ídolos y son situaciones bastante similares. Y el pasaje está diciendo que el Señor aborrece esa doctrina, a esa enseñanza. Entonces, y el Señor amenaza a la iglesia diciéndole que si no se arrepiente, pelearía contra ellos con la espada que sale de su boca. Entonces, mis amados, analicemos un poco y nos damos cuenta que la situación de la iglesia de Pérgamo no es una situación cualquiera. Es una situación en la cual todos estamos vulnerables. Venir a la iglesia y normalizar una conducta impía puede ser causal de que el Señor se convierta en nuestro enemigo. Por ejemplo, venir a la iglesia, participar del culto público, compartir con los hermanos y simplemente pensar que de pronto tener una pareja del mismo sexo, eso es normal y poder alentar a las personas a decirle, bueno, si no te gustan las personas de tu sexo opuesto, pues puedes experimentar con personas de tu mismo sexo. Eso es una doctrina que entendemos que es algo que censura la palabra de Dios, pero que se puede normalizar dentro de la iglesia. Es una situación de pronto, extrapolando las situaciones, entendemos que en estos tiempos no hay tanto problema con la idolatría a ídolos, es algo que la sociedad de pronto ya ha aprendido, pero en otras situaciones se puede ver. De pronto
hermano, entre comillas, considere que, bueno, es que la Biblia realmente no es la palabra de Dios. La Biblia es un libro, sí, que narra las experiencias religiosas, pero no se debe aceptar como palabra de Dios. Y que eso se normalice dentro de la iglesia es un ejemplo de lo que podría pasar. Entonces, puede que nunca como iglesia nos enfrentemos al hecho de que ofrecemos sacrificios a ídolos o que vayamos a los templos paganos a cometer inmoralidad sexual, pero en otros contextos sí podríamos caer en el pecado en el que cayó la iglesia de Pérgamo. Así que, mis amados, y estamos hablando aquí de un caso de apostasía, porque te estás yendo en contra de la verdad, estás yéndote en contra de lo que el Señor ha dicho que es malo y simplemente lo practicas sin ningún escrúpulo alguno. Debemos cuidarnos de todo esto. La urgencia del apóstol Pablo por escribirle a Timoteo, recordemos lo que dice allá 1 Timoteo 2:15, estas cosas te escribo porque espero ir pronto a verte para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Si algún día llegamos allá a estudiarlo, nos daremos cuenta cuánta urgencia tenía Pablo por instruir a Timoteo en lo referente a cómo debe ser conducida la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia de Éfeso no fuese a apostatar o alejarse de la fe. Entonces, cuando la iglesia no insiste en la verdad, cuando la iglesia no estudia las doctrinas de la palabra, no las recuerda a la próxima generación, pues están en peligro de apostatar y de irse en contra de la verdad. Así que esa denominación de sinagogas de Satanás es algo de lo cual nos puede afectar. Y esta iglesia tristemente podría convertirse en una reunión, una congregación donde se le rinda culto a Satanás. Así que, mis amados, vamos a entender de qué estamos hablando de esto. Así que, mis amados, hemos hablado de la fragilidad de la iglesia y hemos dicho dos cosas: que las iglesias pueden pecar y que las iglesias pueden apostatar. Entonces vamos a pasar a nuestro segundo punto, ya estamos cortos de tiempo. Vamos a hablar de la perpetuidad de la iglesia universal. Vamos a leer la segunda parte del párrafo 3, la parte 3 del párrafo 3, que dice de esta manera: sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Así que, mis amados, la perpetuidad encierra la gran verdad de que la iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, siempre ha existido sobre la tierra y Dios ha jurado que siempre existirá un pueblo para Él. Recordemos las palabras que fueron dichas a Elías en ese momento de debilidad: yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas ante Baal ni le han besado. Dios siempre ha tenido un remanente en este mundo y tenemos la garantía de que siempre lo tendrá. Así que, como lo hicimos en el primer punto, vamos en este segundo punto a abrir un tópico ahí. Vamos a decir que Cristo siempre ha tenido un reino en este mundo. Entonces, dentro del segundo punto, que es la perpetuidad de la iglesia, hablemos un poco del hecho de que Cristo siempre ha tenido un reino en este mundo. Y para analizar esta verdad que enseña las Escrituras, vamos a considerar algunas presuposiciones y afirmaciones que hace la palabra de Dios para entender esta verdad. Entonces, la primera presuposición respecto al hecho de que Cristo ha tenido siempre un reino en este mundo es que el pueblo de Dios no se limita únicamente a una nación física. Repito, el pueblo de Dios
no se limita únicamente a una nación física, sino que son todos aquellos, como nos lo recordaba la hermana, que invocan y han invocado el nombre del Señor en todos los tiempos, ¿sí? Sin importar de qué nacionalidad haya sido. Y para ello el ejemplo perfecto podría ser Job, que no era de Israel, era de la tierra de Uz. Tenemos también el ejemplo de Rub, que era de Moab. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor, que al final de su vida fue humillado y reconoció al Señor, que era ¿de dónde? De Babilonia. Entonces, el pueblo de Dios no se limita a una nación física. Así que todos los que vivieron antes de Abraham y creyeron e invocaron el nombre del Señor han sido parte de su pueblo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ese fue alguien que vivió antes de Abraham. Abraham es el padre de la nación israelita, de la nación judía. Pero vemos que antes de Abraham hubo personas que alcanzaron un buen testimonio. Y uno de ellos, o el primero que vemos en la escena, es Abel. Abel el justo. Pero también hay otros ejemplos. Por ejemplo, podemos hablar de Enoc, aquella persona que fue traspuesta para no ver muerte. Dice la palabra en Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto dio testimonio, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces vemos dos ejemplos, vemos a Abel, vemos a Enoc, que no fueron de la nación de Israel y alcanzaron un buen testimonio. Así que, mis amados, se trata de la fe, porque también dice el autor de los Hebreos de que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no se trata de una marca en el cuerpo, una mutilación en el cuerpo, sino es un asunto de fe, de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y no podríamos terminar sin hablar de un ejemplo que es muy importante, y es el ejemplo de Noé. Noé tampoco se podría decir que es parte de la nación judía, de la nación de Israel, y sin embargo entendemos que halló gracia delante de los ojos del Señor. Así que, mis amados, esa es la primera presuposición. El pueblo de Dios no se limita a una nación física, sino que son todos aquellos que han invocado e invocarán el nombre del Señor. Hablemos entonces de la segunda presuposición. Todos aquellos fuera de la nación de Israel que creen, aunque no sean israelitas en la carne, son parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos a leer dos pasajes. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 26 y Gálatas capítulo 4, verso 28. Ángel, ¿nos puedes colaborar con la lectura? Gálatas 4:26. Y Gálatas 4, 28. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ok, listo. Entonces, el Señor le está diciendo a los Gálatas, la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros. ¿A quién se lo está diciendo? A los hermanos de ¿dónde? De Galacia. ¿Y ellos eran descendientes físicos de Abraham? No, no lo eran. No lo eran. Entonces, todos los que creen en Cristo fuera de la nación de Israel, aunque no sean israelitas, son parte del pueblo de Dios. Y eso implica a nosotros que no somos ni griegos, ni judíos, ni nada de eso, y aún así, aunque no tengamos
físicamente la sangre de Abraham corriendo por nuestras venas, somos parte del pueblo de Dios porque nos identificamos con esa promesa que el Señor le hizo a Abraham, que en tu simiente, es decir, en Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Y afortunadamente los latinos hacemos parte de esas familias de la tierra y podemos decir que podemos adorar al Dios que adoraron ellos en alguna ocasión. Vamos a avanzar un poquito, ya que estamos cortos de tiempo. Vamos a hablar de una tercera suposición. Todos aquellos que son israelitas en la carne, pero no tienen la fe de Abraham, no son parte del pueblo de Dios. Repito, todos aquellos que son israelitas en la carne, pero no tienen la fe de Abraham, no son parte del pueblo de Dios. Así que para ello voy a leer un pasaje. Voy a leer Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces vemos en la narrativa bíblica que hubo personas que eran físicamente descendientes de Abraham, pero no fueron contados como parte del pueblo de Dios. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Quién me da un ejemplo? No hemos leído Génesis. La tarea va a ser leerse todo el libro de Génesis para el próximo domingo. Bueno, hablamos de Ismael. Recordemos, Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Entonces vemos lo que pasó y la promesa o el derecho de continuar con el legado de Abraham, pues lo heredó Isaac. Ismael, a pesar de que es descendiente de Abraham, no cuenta como parte del pueblo de Dios. ¿Quién me da otro ejemplo? Esaú es otro ejemplo. Esaú era hijo de Isaac, pero tampoco fue contado como parte del pueblo de Dios, a pesar de que era el primogénito. Entonces, el pasaje lo está diciendo. No se trata no es un asunto de ser hijo físicamente, sino que es un asunto de que Dios te incorpore al pueblo de Dios. En Isaac le sería llamada descendencia a Abraham y eso excluía totalmente a Esaú. Así que, mis amados, esa es la tercera presuposición. Todos aquellos que son israelitas en la carne, pero que no tienen la fe de Abraham, no son parte del pueblo de Dios. Así que los judíos que existen actualmente, que no tienen la fe de Abraham, no son parte del pueblo de Dios. Por mucho sionismo que exista dentro de la iglesia, por mucho idolatría que exista hacia Israel, no son parte del pueblo de Dios. Vamos a estudiar la cuarta presuposición. La forma en la que los hombres se convierten en pueblo de Dios ha sido siempre la misma. Y esto es por gracia, por medio de la fe. Repito, la forma en que los hombres se convierten en pueblo de Dios ha sido siempre la misma. Y esto es por gracia, por medio de la fe. Entonces, no es un asunto meritorio, no se trata de que yo hago méritos, de que yo hago acciones para ser reconocido como miembro del pueblo de Dios, sino que es un asunto de gracia, es algo que Dios da unilateralmente a quien Él cree. ¿Okay? Entonces vamos a leer, vamos a sustentar esto con la Biblia. Dice Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto, es por fe para que no sea, Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia,
no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, la cual es Padre de todos nosotros. Así que no es un asunto de abolengo generacional, es un asunto de fe, de confiar. Jacob deseó la bendición de una manera imperfecta, haciendo trampa, pero lo anhelaba. Anhelaba ser aquel que pudiese continuar con el legado de Abraham. Lo anheló, creyó en Dios, creyó en el Dios en el que no creyó su hermano Esaú, y el Señor, por gracia, le dio eso. Es un asunto de fe, es un asunto de confiar en Dios. Y esto se dio mucho antes que Jacob naciera, cuando el Señor le dijo, el mayor servirá al menor. Así que a Esaú aborrecí y amé a Jacob. Así que, mis amados, no se trata de que sea un asunto meritorio. No se trata de que porque yo soy parte de la nación de Israel étnica, entonces yo me merezco la salvación. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de un asunto de gracia. Un asunto de gracia. Vamos a leer la quinta presuposición. Todos los salvos del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe y no por obras. ¿Y quién es el primero que se atestigua que fue salvo por la fe y no por sus obras? Abraham. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, mucho antes, debo decirlo, de ser circuncidado. Siempre, mis amados hermanos, los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe, y eso incluye a David, eso incluye a Daniel, eso incluye a José, eso incluye a todos los santos, a Josué, a Moisés. Todos fueron salvos porque creyeron a Dios, porque confiaron en Él. Y en el Nuevo Testamento son salvos exactamente de la misma manera. ¿Cómo fue salvo el ladrón que murió al lado del Señor? Por la fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo les digo una cosa, si hubo un momento en la vida en que Jesús era menos digno de crédito, visiblemente, era cuando estaba colgado desnudo en una cruz. ¿Quién podría creer en alguien así? No obstante, el ladrón le dijo a esa persona que estaba desnuda, en la misma condición de él, le dije, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vio en esa persona martirizada, sentenciada a muerte como él, vio un Salvador. Su fe se hizo ver en ese momento. Así que, mis amados, luego de ver todas estas presuposiciones, podemos concluir que Dios desde el comienzo se ha provisto de hombres que invocan su nombre. Siempre ha habido un remanente. Recordemos las palabras de Dios a Elías. Yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas ante Baal ni le han pesado. Y es algo que proviene de él. La palabra nos enseña que desde muy temprano en la historia los hombres han invocado el nombre de Dios. Recordemos lo que encontramos en los primeros capítulos de Génesis. Y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Qué mayor evidencia de la gracia de Dios, de que el Señor permita ser encontrado por aquellos que han caído. Y esto lo vemos de que es un tema, es un asunto de gracia. Así que, mis amados, luego de haber estudiado estas presuposiciones con las cuales intentamos demostrar de que Cristo siempre ha tenido un reino de este mundo, dentro de ese segundo punto vamos a colocar o abrir otro encabezado que es: Cristo siempre tendrá un reino en este mundo. Entonces ya vimos al pasado, ahora tratemos de ver un poco hacia el futuro. Y la segunda parte del párrafo que hemos leído nos habla de esto, de que la iglesia se perpetuará hasta el final.
dijimos al inicio de que el párrafo abre de una manera, digamos, un poco pesimista, hablando de la debilidad de la iglesia, pero al final nos dice que la iglesia llegará hasta el final, será perpetua. Así que vamos con respecto a esto a hacer algunas afirmaciones. La primera es que la perpetuidad de la iglesia es prometida por Cristo. Eso es lo que encontramos. Dice Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la primera afirmación respecto al hecho de que la iglesia, que Cristo siempre tendrá un reino en este mundo. Desde muy temprano el Señor le dice a Pedro, Pedro, la iglesia siempre va a existir. El Hades no podrá acabar con la iglesia. La iglesia lo derrotará. La segunda afirmación es que la perpetuidad de la iglesia es profetizada. Eso lo dice en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Este pasaje que fue citado en el Sermón del Monte de los Olivos, el cual enseña que la iglesia hará su tarea hasta el final. Después de esto, cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces el Señor está profetizando que será de esta manera. Nuestro Señor, que es el profeta por excelencia, que es de esta manera, el profeta, no un profeta más, sino el profeta, está diciendo esto. La iglesia perseverará hasta el final. La tercera afirmación es que la perpetuidad de la iglesia es comisionada. Y para ello el Señor nos habla en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que la perpetuidad de la iglesia, el Señor la comisionó, la delegó como una de las tareas de su pueblo. Y es una tarea que debían desempeñar siempre hasta el fin del mundo. Así que, mis amados, estos son los pilares sobre los cuales descansa el hecho de que Cristo siempre tendrá un reino en este mundo. Hablemos de dos más. La perpetuidad de la iglesia es ilustrada y para ello se utiliza la figura de la semilla de mostaza. Voy a compartirla con ustedes. Dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. Entonces vemos que la semilla de mostaza es una semilla pequeñita, pero que se siembra, echa raíces y se convierte en un árbol fuerte y grande. Entonces, no es que el Señor les quiera dar una clase de agricultura a sus discípulos. Lo que está diciendo o lo que está ilustrando es cómo la iglesia se desarrollaría, crecería y se haría fuerte, como de hecho ha pasado. La iglesia se ha convertido en ese árbol donde las aves pueden encontrar morada, donde el pueblo de Dios puede refugiarse, puede encontrar gracia y perdón. De eso, mis queridos hermanos, a eso se refiere el Señor cuando hablaba de la semilla de mostaza. Es la dinámica en la cual
desempeña el reino de los cielos. También cuando habla de la parábola de las medidas de masa, que coge una medida, la guarda y esta medida empieza a germinar los hongos que están en ella. Y es otra forma de ilustrar el mismo hecho. Mis amados, entonces el Señor ilustró cómo se desarrollaría su reino en este mundo. Y también, mis amados, finalmente la perpetuidad de la iglesia fue consumada. Voy a leer ya para terminar Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, mis amados, el profeta, el apóstol Juan, dentro de las visiones que el Señor le permitió ver, le está diciendo que la batalla final sería ganada por la iglesia, o más bien que el Señor pelearía por la iglesia. Así que la gran tribulación donde el enemigo se levantaría con toda su fuerza, ni aún en ese momento podría derrotar a la iglesia. ¿Por qué? Porque como dice el pasaje, fuego de Dios salió y consumió a todos los enemigos. Así que, hablando de que Cristo siempre tendrá un reino en este mundo, creo que estas afirmaciones, apoyadas en el testimonio bíblico, nos dan una idea de lo que es la iglesia para el Señor, y que después de ella podamos decir de que en efecto la iglesia perseverará hasta el final. Así que bueno, este fue el estudio del párrafo 3 del capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y hablamos, aunque el bosquejo se tornó confuso, y espero que no haya sido de esa manera, hablamos básicamente de dos cosas. Hablamos de la fragilidad de la iglesia y hablamos de la perpetuidad de la iglesia universal. Bueno, mis amados, si no hay más que agregar, entonces tengamos un tiempo de receso y posteriormente